¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? ¿Descansaron bien anoche? ¿Descansaron el tiempo suficiente para estar despiertos? ¿Hoy? ¿Bien? Bueno, me alegro. He estado recorriendo las instalaciones de la escuela, aula por aula, patio, cocina, sanitario. No quedó un rincón que no haya observado. Quiero decir que está excelente el edificio de la escuela, magnífico. Hay que dar gloria a Dios por lo que han conseguido, porque tener semejante edificio no es para cualquiera. Son muy pocas las iglesias del país que pueden darse el lujo de tener semejante edificio. Y ustedes lo tienen, por la gracia de Dios. Así que espero que lo sepan cuidar, que sepan valorar lo que tienen. Ha costado mucho, pero mucho tiempo, dinero, esfuerzo de muchos hermanos. Por la gracia del Señor han recibido donaciones que han contribuido para que la obra se pudiera hacer en el menor tiempo posible. Y estoy seguro que van a lograr todavía mucho, pero mucho más. Así que el consejo que quiero darles es que sepan valorar lo que tienen y darle gracias a Dios cada día por lo que el Señor les ha permitido tener. Bien, yo esta mañana tengo la voz bastante cansada, las cuerdas vocales están un poco cansadas, así que voy a tratar de no esforzar la voz y de no hablar demasiado. Creo que por media hora voy a poder terminar con la enseñanza que quiero darles. Me hubiera gustado hablar un poquito más, pero hoy me di cuenta esta mañana que tengo dificultades, así que espero que me traigan un vasito con agua también para hidratar las cuerdas vocales a fin de no quedarme sin voz. Bien, hoy quiero hablarles un poquito sobre la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, la renovación del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la iglesia. Ese sería más o menos el tema que quiero abordar con ustedes. Entonces les voy a invitar que me acompañen a leer en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Verso 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pasamos ahora al verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Indudablemente, es medianoche en la historia de este mundo. Sucesos catastróficos se divisan momentáneamente. En cualquier momento una tragedia puede sumir a la raza en sufrimientos sin precedentes.
Los hombres de todas las naciones están perplejos al pensar en el futuro que les aguarda. Están condenados a perecer, a menos que tenga lugar una intervención divina. Todo, en cambio, es tan distinto para el creyente que ha puesto su confianza en el Señor. En medio de la noche de este mundo, el creyente aguarda con viva expectación su éxodo de este mundo para subir al hogar celestial. Su palabra dice que el mismo Señor, con aclamación como de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. No hay en toda la Escritura palabras más consoladoras que esta. Ellas nos ayudan a soportar el calor y las cargas de la vida. Nos consuela cuando alguno de nuestros amados parte para estar con Cristo e ilumina con luz divina el futuro que de otra manera sería triste y lúgubre. Nuestro Señor viene como la brillante estrella de la mañana para desterrar la noche de este mundo y colocarnos en la luz inextinguible de su presencia. Por la tarde durará el lloro, a la mañana vendrá la alegría. Es una mañana sin nubes la que nos espera. Yo quisiera que la meditación de este tema nos ayude a amar más a nuestro Señor Jesucristo, nos dé una clara conciencia de lo que nos espera y nos permita colocarnos en las manos de aquel Señor a quien estamos esperando en compañía de todos los santos. El Espíritu Santo, morando en nuestra vida, nos permite contemplar algo de las glorias venideras y nos lleva a exclamar con Juan, el vidente del Apocalipsis: ven, Señor Jesús, ven pronto. En esta hora de espera, de sublime expectación, Dios está obrando en nuestra vida y en nuestra iglesia, pues su propósito es presentar a su Hijo una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. Al considerar lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros y en la iglesia, vamos a hablar en primer lugar acerca de la recepción y permanencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. En primer lugar, es necesario destacar que el Espíritu Santo no comenzó a actuar ni a operar en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo es Dios, por lo tanto comenzó a actuar en el principio. El Antiguo Testamento se refiere muchas veces a las actividades del Espíritu Santo y los profetas vislumbraron la obra del Espíritu Santo dentro del pueblo de Dios en el futuro. Ezequiel y Jeremías hablaron muchas veces acerca del Espíritu Santo y su obra en el futuro. En Ezequiel capítulo 36, a veces alguien me lo puede leer en voz alta. Ezequiel capítulo 26, versículo 27. A ver, ¿qué es lo que dice ahí? 36, 26 y 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Bien, aquí vemos que el don, el regalo de un nuevo corazón está vinculado a la obra del Espíritu Santo, dando como resultado una vida de obediencia. La maravillosa profecía de Jeremías, relacionada con el nuevo pacto, incluye una provisión semejante. Dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. El pueblo de Dios ya no tendría necesidad de un código grabado en tablas de piedra que no podrían cumplir, sino que la ley de Dios sería escrita en sus corazones por el Espíritu Santo, y esa ley les ayudaría a ajustar su vida a las demandas de Dios. Y lo que los profetas profetizaron y vislumbraron años atrás, el Señor Jesucristo lo prometió como realización inmediata.
reunido en el aposento con sus discípulos, les habló acerca del Consolador, del Espíritu de verdad. Les dijo que era más importante para ellos que Él se fuera que se quedara. Y la ventaja residía en esto, que el Señor había estado con ellos, entre ellos, pero el Espíritu Santo vendría a morar en ellos. Hay un sentido en el cual podemos decir que el ministerio de enseñanza del Señor Jesucristo fue un fracaso. En más de una oportunidad tomó a un niño y lo colocó en medio de ellos para enseñarles a ser humildes. Pero siguieron siendo orgullosos y tercos. Les enseñó a amarse los unos a los otros, pero aún Juan parece haber merecido el apodo de hijo de trueno hasta el final. Sin embargo, cuando uno lee las cartas de Pedro, están saturadas de humildad, y las cartas de Juan están saturadas de amor. ¿Qué fue lo que produjo la diferencia? El Espíritu Santo. El Señor les enseñó a ser humildes, les enseñó a amarse, pero ellos no revelaron tales virtudes hasta que el Espíritu Santo descendió y entró a morar en sus corazones. La presencia interna del Espíritu Santo es el derecho espiritual de cada cristiano, porque no podemos decir que somos hijos de Dios si no tenemos el Espíritu Santo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él, dice el apóstol. Hay algunos para quienes el Espíritu Santo no es una presencia, sino una influencia. En su modo de ver identifican la conciencia dentro de ellos como una vocecita que le dice cuando tienen que hacer el bien y cuando hacen el mal, y le reprocha cuando hacen el mal. El problema de los creyentes de Corinto no es que les faltaba el Espíritu Santo, sino que no se habían dado cuenta de su presencia, no comprendían la grandeza de aquel que había venido a morar en sus vidas. Así como el Señor permitió la libre comunicación con sus discípulos, así el Espíritu Santo trata con nosotros en el día de hoy. Los discípulos iban al Señor cuando tenían un problema, una necesidad, cuando estaban pasando por una circunstancia difícil. Le contaban lo que le estaba ocurriendo. Él era su maestro, el Señor, y nunca puso impedimentos para que se le acercaran. Nunca dijo, muchachos, conserven la distancia. Yo soy el maestro, ustedes los discípulos. No. Ellos venían a Él en cualquier momento y a cualquier hora del día con sus problemas. Así trata el Espíritu Santo con nosotros en el día de hoy. Nosotros podemos venir a Él a cada hora del día y contarle lo que nos está pasando, nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras luchas. Él nos escucha, Él nos atiende y Él nos va a ayudar dándonos la fuerza necesaria para vencer las dificultades que se presentan cada día. Al morar en nosotros, el Espíritu Santo está en nuestras reuniones, está hoy aquí. Y qué maravilla cuando uno comprende que en medio nuestro está el Señor por medio de su Espíritu. Nosotros no lo podemos ver, pero Él nos ve a nosotros, lo cual es mucho mejor. Y qué triste es cuando la presencia del Espíritu Santo no se siente en el culto. Y puede haber una música excelente, y puede haber una alabanza magnífica, y puede haber un mensaje vibrante, pero si el Espíritu Santo no se siente, todo se va. Pero Él está donde los suyos se reúnen, porque ha dicho, moraré en vosotros. Además, Él está en nuestros hogares. Los primeros discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿dónde moras? Y Él le dijo, venid y ven. Y yo quisiera que tú pienses dónde el Espíritu está morando. Él viene a morar en el corazón, en el hogar de cada hijo de Dios. Hay en tu hogar, en ese recinto de 4 paredes, está el Espíritu Santo, está Dios. Entonces, ¿qué reverencia deberíamos tener en nuestro hogar con lo que decimos, con lo que hacemos? Ahí está el Espíritu Santo. Yo no sé cómo transmitirle la grandeza de este pensamiento, de que el Espíritu Santo no es una influencia, sino que es una persona.
Me dan ganas de gritar de júbilo, es una persona. Y decirlo otra vez, es una persona. ¿O no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? O que nuestros ojos se abran para ver la grandeza de la persona del Espíritu Santo. Yo soy solo un vaso de barro, pero dentro de este estuche de barro estamos dando Dios, el Espíritu Santo. Antiguamente Dios habitaba en un tabernáculo hecho de piedras, en un templo hecho de piedras. Hoy Dios habita en templos de corazones vivos. ¿Sabes que hay suficientes recursos dentro de tu corazón para hacer frente a las demandas de cualquier situación en que te encuentres? ¿Sabes que hay suficiente poder en tu corazón para hacer temblar al mundo entero? Repito de nuevo, y luego con mayor reverencia. Tú, mi hermano, que naciste de nuevo, tú tienes a Dios en tu corazón. Donde quiera que vayas, tú lo llevas a Dios. No llevas la Biblia, la enseñanza de la Biblia, lo llevas a Dios. Tú no puedes ir a un lugar donde la presencia de los hijos de Dios siempre será discutida y decirle a Dios, quédate aquí afuera. Mientras yo voy y me entremezclo con los mundanos, hago y veo cosas que no debería hacer nunca como hijo de Dios, y cuando salga de ese lugar otra vez viene a mi vida. No, no. Donde quiera que tú vas, lo llevas a Dios, al Espíritu Santo. ¿No es asombroso que haya en ti y en mí un elemento que nunca estuvo en este mundo? La vida que hemos recibido el día de nuestra conversión vino del cielo, no estaba en este mundo. Y por lo tanto nunca dejará que nos sintamos cómodos en un lugar donde el Señor Jesucristo nunca hubiera puesto sus pies. La razón por la cual muchos creyentes no experimentan la presencia de Dios en su vida es por falta de reverencia. Y le falta reverencia porque sus ojos nunca se han visto a la realidad de la persona que mora en ellos. ¿Por qué algunos cristianos viven vidas victoriosas y otros viven en vidas de constante derrota? No es que les falta el Espíritu Santo, porque son cristianos, todos tienen el Espíritu Santo. La razón es que unos se han dado cuenta de su presencia y otros no. La verdadera revelación de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas tiene que revolucionar la vida de cada hijo de Dios. No podemos seguir siendo iguales después que entendamos que Dios mora dentro de nuestro corazón. Ahora, en segundo lugar, hemos visto la recepción y permanencia del Espíritu. En segundo lugar, vamos a ver los efectos o resultados de la obra renovadora del Espíritu Santo. Todo lo que dijimos anteriormente no significa que estamos exentos de la posibilidad de pecar. Al contrario, el conflicto con el mal se puede agudizar, pero al mismo tiempo se nos abre el camino a la victoria. Y en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas se nos da una descripción de esa batalla que tenemos dentro de nosotros mismos. Y los combatientes son dos: la carne y el espíritu. Dice que los deseos de la carne combaten contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos dos se oponen. Esto no es una árida teorización teocrática, es realidad. Es la experiencia diaria de cada creyente. Nosotros continuamos sintiendo que los deseos pecaminosos nos arrastran, nos tiran hacia abajo para
para hundirnos en el oscuro matorral de vicio que encontramos ahí en este pasaje que vamos a leer ahora, y que constituyen una lista impresionante de perversidades y de corrupción. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 5. Dice el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Si por el otro lado permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, entonces el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, harán su predominio en la vida. El apóstol compara el carácter del cristiano a una huerta que el Espíritu Santo cultiva. Cuanto más nos habituemos a negar la carne y rendirnos al Espíritu, tanto más desaparecerán las obras de la carne que hemos determinado de leer. Nosotros tenemos nuestra parte que hacer en cuanto a esto, al ejercitar disciplina, arrepentimiento y fe, pero la santidad y la santificación es obra exclusiva del Espíritu Santo que mora en nosotros. En Efesios 4, vamos ahí ahora, Efesios 4, versículo 1 al 3, se nos enseña que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Siendo el nuevo hombre una nueva creación en Jesucristo, le pertenecen todas las gracias y belleza de Cristo, así como anteriormente le pertenecía todo lo malo por estar unido federalmente a Adán. Ahora, dice el apóstol, tenéis que renovarnos el espíritu de nuestra mente. Toda nuestra mente tiene que ser objeto de la obra renovadora del Espíritu Santo. La expresión renovaos en el espíritu de vuestra mente abarca toda la vida consciente para el Hijo de Dios. Renovaos tiempo presente, seguid renovándoos permanentemente. El resultado de esa renovación será la restauración de aquella imagen que había sido arruinada y manchada por el pecado. No somos santos a hechos, sino santos en formación. Por lo tanto, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y para que esto sea posible, la vida del alma tiene que ser renovada por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que se espera de un cristiano? Que sea un simple adorno. Seamos conscientes de nuestra condición. La diaria renovación del Espíritu Santo persigue que seamos transformados cada día a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es quien quiere y puede, si se lo permitimos, conformar nuestra vida a la imagen de Cristo, manifestando las siguientes gracias celestiales y espirituales, que constituyen un conjunto de frutos inseparables que revelan la perfección del carácter moral de Jesucristo. Estas gracias son las que a continuación vamos a considerar rápidamente. Una de esas gracias es la humildad. Es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y si se muestra en nuestra vida, contribuirá a revelar la semejanza de Jesucristo.
He estado estudiando en la Biblia algunos ejemplos de humildad y al estudiarlo he pensado, qué vergüenza, qué diferencia con los cristianos en el día de hoy. Uno de los hombres más humildes de la historia fue Juan el Bautista. Cuando vino una comisión ante él a preguntarle, ¿eres tú Elías o el profeta que había de venir? Él dijo, no, soy simplemente una voz que clama en el desierto. Estoy seguro que si algún cristiano en el día de hoy se hubiera encontrado en la posición de Juan, hubiera dicho, ¿cómo? ¿No saben que estoy bautizando más gente que nadie en el mundo? ¿No saben que soy el hijo de ese viejo sacerdote Zacarías? ¿Saben lo que dijo el Señor de Juan? Que era como una antorcha que ardía y alumbraba. Si estas palabras fueran dichas a un cristiano el día de hoy, seguramente lo publicaría en toda la revista evangélica que circula por el país. Hemos decrecido últimamente. Nos estimamos más importante hoy que ayer. Hemos obtenido un título y nos ofendemos porque no se nos da la distinción que creemos merecer. Cuando miro a la Iglesia de Cristo en el mundo, me maravillo al ver cuán pocos son los que siguen la humildad como característica principal de todos aquellos que siguen al Señor. En la prédica, en el intercambio diario, en la vida en la sociedad, en las relaciones interpersonales, en el ejercicio de los dones. ¿Cuántas pruebas hay de que la humildad no se considera como virtud cardinal de aquellos que siguen a Cristo? Una de las cosas más tristes en la vida del Señor es que poco antes de su muerte, la misma noche que instituyó la cena del Señor, hubo entre sus discípulos una contienda para ver quién iba a ser el mayor. Era su última noche antes de la cruz y nunca se le vio tan triste. Sabía que Judas lo iba a traicionar, que Pedro le iba a negar, que todos le iban a abandonar, y como si eso no fuese suficiente, se levantó entre aquellos hombres una pelea para quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Entonces el Señor tomó una palangana con agua, una toalla, y comenzó a lavarle los pies uno por uno a sus discípulos para enseñarles una lección objetiva sobre la humildad. ¿Qué diferencia fue la que produjo la venida del Espíritu Santo sobre aquellos hombres? Mateo toma una pluma para escribir el Evangelio, pero no dice nada de sí mismo, sino que cuando habla de sí mismo se describe como Mateo, el publicano, el despreciado publicano. Marcos registra el discurso del apóstol Pedro y fueron escritos por su autoridad, pero no cuenta nada de la gran fe de Pedro al atreverse a caminar sobre el mar. En cambio, relata con lujo de detalle la caída su caída, su negación. Si el Evangelio de Lucas fuera escrito hoy, llevaría la firma del gran doctor Lucas y un retrato suyo en la portada. Buscan el nombre del autor a ver si lo encuentran. Y Juan, el escritor del cuarto Evangelio, desaparece de la vista de todos con el seudónimo, el discípulo a quien Jesús amaba. Queridos, permitamos que el Espíritu Santo que mora en nosotros quite todo sentimiento de orgullo, de vanidad, para que la humildad sea una virtud prominente en nuestras vidas, para que todos puedan conocernos como discípulos de aquel que fue manso y humilde de corazón, la humildad. Otra de las virtudes celestiales que el Espíritu Santo quiere renovar en nuestra vida es la mansedumbre. El hombre manso es el que tiene bajo perfecto control cada pasión, cada instinto, cada emoción de su mente, de su voluntad, de su lengua. No sería propio decir que tal hombre tiene un perfecto dominio y control de sí mismo, porque tal dominio está fuera de todo ser humano. Pero es el hombre en el timón de cuya vida está la mano del Señor. Dijo el Señor
aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El apóstol Pablo dijo a los corintios: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, porque sabía que era el mayor ejemplo que podía presentarles y que si Él no los llevaba a ser manso, nadie podía hacerlo. El creyente manso es aquel que ha muerto al yo, a la carne, al viejo hombre, y cuya vida está dirigida y controlada por el Espíritu Santo. Otra virtud maravillosa es la paciencia. No hay duda de que necesitamos de esta paciencia. Nos impacientamos por cualquier cosa, cualquier dificultad, cualquier revés que se presenta hace agriar nuestro carácter y perdemos la paciencia. ¿Qué paciencia demostró el Señor Jesucristo ante la incomprensión de los suyos? ¿Qué paciencia para soportar los sufrimientos y afrentas que injustamente debió soportar frente a los falsos testimonios, calumnias, frente al dolor y agonía en el huerto, y más tarde sufriendo el castigo infamante de los soldados y de la cruz? Antes de perder su paciencia, Él quebrantó su santo corazón. La paciencia cristiana es el temple que jamás admite una derrota, que no es vencido por ninguna adversidad, sino que aguanta y persiste hasta el final. Otra de la virtud, la cuarta virtud que menciona el apóstol, aparte de la humildad, la mansedumbre, la paciencia, es el amor. Solícitos en guardar el amor, ese divino amor que no busca lo suyo propio, sino que busca el bien del hermano, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Con frecuencia los creyentes que están unidos en este amor no pueden sino sentir una gran emoción. No podemos ver sufrir o padecer a un hermano sin sentir la misma compasión de Cristo hacia él. El paganismo jamás conoció una cosa igual. El cristianismo entró en el mundo como una brisa refrescante, como un caudal lleno de amor. Los cristianos se amaban los unos a los otros porque antes habían sido atraídos por Jesucristo. Es así el amor que manifestamos hacia nuestros hermanos. ¿Cuántas veces en las iglesias se ve a hermanos llenos de amargura, de odio, de rencor contra otros? ¿Cuántas veces se escucha de hermanas que critican, difaman y murmuran contra otras? O permitamos, hermanos, que el amor de Cristo pueda ser renovado en nuestros corazones para que podamos amarnos los unos a los otros, a fin de vivir en unidad con todos nuestros hermanos. Es la unidad producida por el Espíritu Santo y solamente por Él. El apóstol se regocija en este hecho maravilloso, que estos cristianos que antes eran enemigos irreconciliables, como judíos y gentiles, ahora son unos en Cristo Jesús. Los judíos ya no se jactaban de ser judíos, de que la ley les fue dada a ellos, mientras los gentiles no forman parte del especial privilegio de ser del pueblo de Dios. No, todas las barreras se demolieron, todas las diferencias desaparecieron. Ahora eran uno en el Señor Jesucristo. Dijo el Señor: Padre, que sean una sola cosa, como tú en mí y yo en ti, que ellos también sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¡Qué aspiración a del Señor! Que nuestra unidad alcance la medida de su unidad con el Padre. Unidad dentro de diferencias de opiniones, unidad dentro de diversidad de dones, unidad dentro de diversidad de caracteres, unidad que nos lleve a nosotros a decir también: soy el Padre y una sola cosa somos. Pero hermanos, la unidad no se va a llevar a cabo por medio de congresos, de reuniones,
de líderes, donde cada uno trata de prevalecer imponiendo su propio punto de vista. La unidad se logra solamente en Cristo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. A medida que nos acercamos a Cristo, la diferencia desaparece, la distancia se acorta. Él es nuestro lugar de encuentro. Por lo tanto, la unidad no se produce en el plano horizontal, sino en el plano vertical. Y todo esto con un propósito loable, que el mundo crea que las almas se salven. No cultivamos la unidad solamente para gozar de momentos placenteros, de gozo, de paz. No, el Señor tenía en mente un propósito más sublime, que el mundo crea que las almas se salven. Permitamos, queridos, que el Espíritu Santo renueve tu ser día tras día, mes tras año, para que la paciencia, la mansedumbre, el amor, la unidad se pueda sentir en esta sociedad tan falta de amor que nos toca vivir. La vida renovada por el Espíritu Santo será como una eterna mañana. Siempre tendremos el privilegio de empezar de nuevo y olvidando lo que queda atrás, nos extendemos a un glorioso porvenir de luz y de bendición. Hagamos ahora mismo una completa rendición de nuestra vida al Señor y comencemos a seguir en la gloriosa procesión de los hijos de la mañana, los que vestidos en la hermosura de la santidad y adornados con el vestuario de bodas de la gloria venidera, están esperando ese bendito día que nos introducirá en la plenitud de lo que ahora solo podemos gozar en bendita anticipación. Gloria sea a nuestro Señor por lo que ha preparado para nosotros. No nos ha dejado solos, nos ha dado el Espíritu Santo, el cual está renovando su obra en nosotros para que podamos manifestar la belleza de Cristo donde quiera que vayamos, empezando en nuestro propio hogar. Que Dios nos bendiga y que cada uno de nosotros podamos irnos a nuestra casa en esta mañana pensando: yo lo llevo a Dios en mi corazón. Y cuando mañana vayas a la escuela o al trabajo, puedas pensar: yo lo tengo a Dios en mi corazón. Y cuando sientas el deseo de ir a un lugar dudoso para un hijo de Dios, que pienses: yo lo voy a llevar a Dios a ese lugar. Que esto sirva como un freno, un incentivo, a fin de poder vivir en santidad, manifestando el fruto del Espíritu y no las obras de la carne. Que así sea.